Estos son analogías también, muy rápidas, no me paro. Es decir, las dos se procesan vía auditiva, olvidémonos ahora de los códigos escritos. En los dos casos hay una percepción y una reacción que es diferente o independiente. Se puede alterar por separado. Hay gente que no entiende lo que habla por trastorno y viceversa. Hay gente que entiende lo que habla pero no puede hablar. En el caso de la música pasa lo mismo. En los dos casos existen lo que hemos apuntado, sistemas notacionales, si se llama, o métodos para transcribir eso a otro código visual completamente diferente. Esto también parece ser cierto, es decir, los sustratos corticales sobre los que reposa la habilidad musical no parecen ser exactamente los mismos que los del lenguaje, pero sí en buena parte, es decir, como que se solapan. Hay trastornos o lesiones corticales que afectan a uno, que afectan a otro, o que los afectan de forma mixta. Aquí tampoco los vamos a... no me voy a explayar más, pero en el canal pueden encontrar. Se llaman amusias y afasias, ocurren combinadas, ocurren separadas, ocurren mezcladas, es decir, que al menos parte de los sustratos son los mismos. Yo no puedo mover mis labios y mis cuerdas de modo diferente para cantar que para hablar. Esto es imposible. Lo digo para la gente que dice, no, es que cantas con el hemisferio derecho, es que la música la llevas en el hemisferio derecho, es que el arte lo lleva... Bueno, realmente hablan pero no saben lo que dicen. No saben de qué están hablando de cosas que no conocen. En tanto yo tengo que mover músculos, el control está en el izquierdo. Mis cuerdas son músculos y tengo los cables que van a las cuerdas. Y por más que me empeñe en querer que la creatividad y el arte sea lo que... Eso es otro tema que aquí no vamos a tratar. Pero los sustratos que me permiten a mí cantar o hablar o tocar instrumentos no son 100% los mismos, pero en buena medida han de serlo. Es decir, no puedo mover mi mano de ningún otro modo que como la muevo, sea para tocar el violín o para lo que fuere. Y de hecho esta fuente ya tiene pues casi medio siglo, pero es una de las más autorizadas en trastornos de la función musical, se llama amusias. Tiene varios artículos con ese título, que son las amusias, pero en inglés. Wertheim se llama. Esto ya es una realidad, él lo escribió en los años 70, pero hoy se estudian y se intentan evaluar trastornos musicales, digo, en músicos, porque no puedo predicar trastornos del lenguaje musical en una persona que canta y baila porque es humana, pero que no conoce, que no sabe tocar instrumentos. No sé si me estoy explicando. No podría analizar el trastorno en la pintura de un señor que nunca ha pintado. Esto no tiene ningún sentido. Hoy en día ya funciona así. Utilizamos modelos de la afasia, aunque no coinciden, para estudiar unos y otros. Y aquí hay un tercer tema que trataremos en la tercera conferencia final de curso, si me da tiempo, porque creo que lo he dicho antes, ¿no? Hay oposiciones y lo he adelantado todo, pero esa clase está dedicada a ello, es decir, hay 3 clases de prosodia, y esto sí que depende del hemisferio derecho, como el control del tono para ciertas cosas, pero no para ciertas otras. Que es del individuo propiamente, que indica mis estados de ánimo o cómo yo me tomo, bueno, mi actitud, si quiero ser gracioso o no. Después hay una prosodia inherente a la gramática, es decir, a las diferentes formas en cualquier idioma. Si yo pregunto o afirmo o pongo cláusulas condicionales, todo eso tiene una entonación característica que puede variar de idioma a idioma, pero por ejemplo la pregunta no varía, es universal. En todos los idiomas, cuando se pregunta se asciende, ¿no? Porque si no subo, no pregunto, y en música hablamos igual. Hay una forma pregunta-respuesta dentro de una frase o dentro de una sección, que son las formas antifonales o responsoriales. Coro, responde, ¿saben de qué va eso? Es decir, que una es la prosodia propia del individuo, del hablante, otra es la prosodia propia de cómo funciona la gramática en la mente, olvídense ahora de los idiomas, y otra es la de cada idioma. Es decir, que el italiano tiene la suya, aunque la pregunta suban todos, y el ruso tenía la suya, y el tagalo tenía la suya, y el griego antiguo tenía la suya. Y hay trastornos específicos para cada uno de esos 3 casos, es decir, que eso existe, que esté mezclado, trabado, estará, pero que es diferenciable también. Esto ya lo dejó claro Monrad Kron, no en el 70, sino incluso antes, en los años 50, que había 3 tipos de prosodia: proposicional, ahora no recuerdo los nombres exactos, proposicional, intrínseca y la del idioma, creo que es, y que también existían, en su tiempo no existían todavía casos
informados de los tres tipos, pero hoy sí. Es decir, que yo estoy utilizando ahora los dos códigos a la vez. Ciertamente no hablo una lengua tonal, ya sería el colmo, como en los griegos clásicos, pero lo ideal hubiera sido haber podido dar esta charla en el griego antiguo y que ustedes entendieran lenguas tonales. No nos pararemos mucho más. Estamos en lo mismo. Este es Ravel, que sufrió de afasia y amusia los últimos años de su vida. No me paro. En el canal se puede consultar su caso en castellano y será casi lo único que puedan consultar en castellano de Ravel. Esto no es presunción. De lo que se posee no es presunción. Y como no hay nada más, pues nada más hay. Fue a gráfico y a músico. No pudo acabar la Juana de Arco, pero decía que tenía la música ahí. Y aquí tenemos las últimas comparaciones. Esta ya la hemos ilustrado al principio. No deberíamos decir izquierdo, porque en algunos individuos 1 de cada 100 diestros y 33 de cada 100 zurdos está todo al revés, pero es lo mismo. Habría que decir hemisferio dominante, sea uno o sea otro, pero esto se cumple tanto en humanos como en todas las especies de pájaros conocidas que canten. Tú estirpas el hemisferio derecho, el pájaro sigue cantando y aprende los cantos. Tú estirpas el izquierdo, el pájaro ni canta ni aprende cantos. Esto se cree que está relacionado con el calcio y una cierta proteína en los embriones, pero tampoco es seguro. Y esta de aquí arriba está para hacer ver a músicos, claro, porque ahora, por lo que decíamos antes, si uno no es músico, no digo que alguien que no sepa leer música no sea músico, no estoy diciendo eso. Pero alguien que no sepa leer música, que no tenga una formación musical, ¿cómo puede distinguir estas cosas? Pues en efecto, una canción, un recitativo, un canto, el que fuere ahora, compuesto o popular o del folclore, un recitado pero poético, diferente del recitativo que conecta las áreas, o una poesía en todas sus formas, o incluso la inflexión del habla habitual. Esta que estoy utilizando yo ahora no es la habitual, esto no es el lenguaje corriente, yo estoy utilizando ahora el lenguaje científico, que es lo que veremos también con Susan Lange en la próxima clase. Porque dentro del propio lenguaje hay diferentes niveles, y dentro de la música también. Hay una música popular que puede bailar todo el mundo, y hay una música más culta, que es la que practicamos aquí. Yo no puedo tocar el piano, aunque hice 4 años, pero no puedo hacer lo que él hace, y alguien que toca el violín no. Son diferentes grados, incluso de notación musical. ¿Cómo se combinan ahí, en todas estas formas que estoy citando? ¿Cómo se mezcla? El componente musical y el componente lingüístico evidentemente no es lo mismo. Ni el compositor, en los casos que sean compuestos, como pueda ser este, o un oratorio, o una ópera, tampoco opera igual. Y tampoco opera igual en función de la época o en función del tema, y esos serían problemas de más amplio alcance que en esa charla no nos vamos a meter. Es decir, cómo funciona la mente del compositor, el compositor occidental, digo ahora, aplicada a estos problemas. Si hay ocasión el año que viene, estemos aquí o no, espero que sí. Digo que espero que haya ocasión, aunque no estemos, pues ya lo trataremos. Unas pocas más diferencias y parecidos, en ocasiones unos otros. Es decir, la música por lo habitual no es proposicional, es decir, lo que representa es figurado, aunque haya un texto. Proposicional sería que lo que está cantando el cantante signifique exactamente lo que está diciendo. Quiero decir que lo que cante Tenorio en una ópera, o lo que cante, ¿cómo se llamaba el otro? Ahora no me vienen los nombres, en fin, hay un sinfín de personajes en las óperas. Tiene relación con la trama que hay allí, pero muchas veces tiene dobles sentidos, triples sentidos, proposicionales. El lenguaje puede tener múltiples sentidos, pero cuando yo lo quiero utilizar con precisión, estoy hablando de esto o de aquello, mientras que la apreciación de música, en muchos casos no. Si no hay un texto, el compositor puede haber dicho lo que eso significa, el amanecer o un poema sinfónico o lo que sea, pero ¿y las sonatas? Sonata K1, K2, K3, K4, los cuartetos, las formas instrumentales, realmente no son descripciones objetivas del mundo, o si lo son, de momento no se sabe a qué puedan corresponder. Como no te lo diga el señor que lo ha escrito, además, este es el rasgo universal de la música, parece que todo el mundo disfruta, aunque los sordos tonales existen, son muy raros, es un tipo de trastorno auditivo, se llama
sordera pura para los tonos, igual que hay uno específica para las palabras, es decir, personas que oyen todo perfectamente, saben cuántos hay hablando, si son mujeres o varones, lo oyen, pero no lo pueden decodificar. Se llama agnosia auditiva verbal o sordera pura a las palabras, y hay un trastorno correspondiente o similar que afecta solo a los tonos. Estos casos, aunque es muy raro, existen. Es decir, que yo, siendo músico, después de una lesión, pueda seguir identificando los tonos, pero los timbres no. O dejo de percibir los ritmos, pero los sonidos no. Bueno, aquí se ilustran algunas de estas cosas. El oído absoluto es una fracción muy pequeña de todas las que, de todos los humanos conocidos, aunque en las lenguas de tonos creo que la proporción aumenta en un factor 10, es decir, entre hablantes de tai, cantonés y todos estos idiomas hay 10 veces más personas con oído absoluto. Son separables, ya lo estoy indicando, a cuenta de los trastornos, y existen. Hay uno, creo solamente uno, y tiene que ver con el lenguaje, de los cuales no consta ejemplo informado en la literatura, pero se pueden disociar. Es decir, te puedes encontrar con una lesión cerebral en el que se puede perder uno o más de estos selectivamente, y los demás estar intactos. Tú le pasas test al señor y responde perfectamente. Esto pues es difícil de comprender porque realmente lo percibimos todo. Aquí esta es una distinción, y es que la notación musical, a diferencia de la escritura, hombre, yo podría escribir en coro, digámoslo así, o un poeta podría escribir líneas como hacían desde 1300 los polifonistas, ¿no? Motetes politextuales, 4 voces y cada una cantando, claro, como cada una es un personaje, cada una canta un texto diferente, pero hacerlo un poco mejor y para que coincide y sea sonante se puede hacer, pero esto es una propiedad característica o casi intrínseca de la notación musical, mientras que de la escritura no. Bueno, si es polifónico, claro, si no lo es. Este refiere a otra entidad muy curiosa que se llaman epilepsias musicogénicas. Ha hablado bastante de ellos Oliver Sacks, el señor que va a morir, ¿saben quién es? Es un neurólogo muy famoso, Oliver Sacks. Tiene un cáncer terminal y ha soltado en YouTube estos días, hace una semana así, que se va a morir, pero se va a morir contento. Es decir, que contento de haber sido un simbionte pensante o algo así, como nos estamos presentando aquí. Bueno, él habló mucho de esto. Se llaman epilepsias musicogénicas. ¿En qué consiste eso? Pues que tenga una crisis cerebral inducida por un estímulo externo, y en este caso por ciertas melodías, y siempre esas melodías. Quiero decir, esto es diferente de tener alucinaciones auditivas o musicales, que también las hay, o diferente de que me tengan que operar y a córtex descubierto en el quirófano, con mi permiso, como se hace habitualmente desde hace medio siglo, para experimentación, me activen unas áreas auditivas. Entonces a veces oigo cosas, voces de mi memoria o sonidos. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una alucinación auditiva o musical, es decir, que sin que hay nada afuera, por causas químicas o por una crisis epiléptica, que las hay de muchos tipos, ¿sí? Yo oiga, se me active mi reproductor, digámoslo así, y otra cosa es que sin que me pase nada orgánico a priori, que tengo un problema, ciertas melodías, cuando ocurren, no solo con melodías, pasa con otras modalidades sensoriales también, me desencadenan una crisis epiléptica. En el caso de que tengo alucinaciones sensoriales, en este caso auditivas, puede ser por ingesta de sustancias también, no hay nada afuera, pero yo oigo en mis bancos de memoria, oigo cosas, es igual que una alucinación visual, ahí no hay nada, yo lo veo. ¿Dónde lo veo? Pues lo veo en mi cerebro. Pues una cosa es la alucinación musical y otra cosa diferente es la epilepsia musicogénica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto ocurre. Y lo que he citado de a córtex descubierto también. A mí me inducen corrientes o bloquean las que hay, y a consecuencia de eso, pues experimento cosas, pero en mi cerebro, en el mundo eso no está. Esto ya lo hemos citado. La amusia y la afasia ocurren tanto juntas como mezcladas, como también separadas a veces. Un señor que es afásico, pero no es amúsico. Uno de los casos más famosos, Shevalin, director del Conservatorio de Moscú, palabras de Sostakovich, sí, bueno, que siguió componiendo, tuvo 2 ataques, ciclos de canciones, un par de sinfonías, y en palabras de Sostakovich sin ningún problema, pero ya no podía hablar. Es uno de los pocos, pero haylos. Es decir, todo lo que se ilustra por aquí ocurre, y de la prosodia ya lo hemos citado.
hay 3 tipos y hay trastornos específicos relacionados con cada uno de esos tipos. Estas no me voy a parar apenas. Significa que cada código tiene su complejidad. Ya la hemos apuntado. En el caso del habla o del lenguaje sí que es simbólico, referencial y estable, al menos en el caso del lenguaje científico. Si hago poesía, los significados se disparan, como veremos en la próxima clase. Y si hablo lenguaje corriente, pues hablo y me expreso, pero no puedo describir con detalle ciertas cosas. Científico quiere decir pues lenguaje armónico, o lenguaje médico, o lenguaje químico, o lo que sea. Es decir, mientras que el sistema que llamamos lingüístico, aplicado a cada dominio, sí que es muy preciso, y es referencial, y es estable, pues se puede predecir, y de hecho sabemos que es así, como ha dicho Chomsky y otros, pues que reflejan de algún modo las operaciones de la mente. Es decir, que el hecho de que la mayoría de idiomas, por no decir casi todos, tengan los mismos, aunque los coordinen de modo diferente, lo que refleja es un rasgo de la cognición y no del lenguaje. Ya lo veremos con más detalle. Y en el caso de la música es un poco diferente, porque el sistema no es referencial, es decir, no intenta ser descriptivo, no intenta ser un reflejo de la realidad, salvo que yo, para ilustrar un gallinero, meta gallinas o haga que los cantantes cacareen. Entonces sí, pero en la mayor parte del tiempo esto no es así. De hecho, incluso en Occidente la música culta, la que practicamos en los conservatorios, ha evolucionado a tal punto que hoy en día todo esto que hacemos de música contemporánea, no digo contemporánea, pues rara, ¿no? Microtonal, desde Xenakis hasta hablando del siglo XX, microtonos y cosas muy raras que no siguen los decafonismos, etcétera. A este tipo de audiciones no podemos asistir, porque no es así. Eso no es evidentemente bello al oído, porque no sabes dónde está la tonalidad, pero si sabes música y puedes distinguir timbres, secciones. Eso es lo que hacemos los músicos, bueno, los músicos con la música y los hablantes con el habla, y cualquiera que se ponga con cualquier cosa. Recuerdo las secciones, recuerdo las piezas, su recurrencia, su frecuencia, y eso es un mensaje, claro. Ahora, no es un mensaje referencial o descriptivo como el del habla normal. Es decir, que la música contemporánea obliga a adquirir más exigencias intelectuales, digámoslo así, o especializadas, como las que estábamos apuntando antes. Esto está todavía en ciernes, es decir, no hemos averiguado exactamente la estructura cerebral completa que participa en los músicos, aunque una parte se conoce. No digo la creatividad, ni el arte, ni la belleza, esas cosas no. Estoy hablando de sentidos, operaciones, percepción, motricidad, cosas así, eso sí. Estas, es que no había enseñado ninguna todavía. Estos son nuestros libros, es una serie grande. Solo hemos conseguido editar hasta hoy, hasta el 4, porque son muy caros de hacer. Empezamos hace ya bastante tiempo y siempre van por parejas. Uno es de música, otro es de lenguaje, en este caso al revés. Este es de lenguaje, este es de música, y se cuadernan invertidos. Debería haber traído uno, se me ha olvidado. Pero en la página web se puede ver Music Language Frontiers. Este es el de desarrollo musical y este es el de neurología del lenguaje, lo mismo. Y las láminas dentro de ellos, que son 45 por libro, pues también tienen sus correspondencias y cosas. Y se tratan los mismos temas que tratamos en el canal, y a los que nos dedicamos hace 20 años.